Iban a robar $1,300 y no. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden oírme bien? Buenas tardes, ingeniera. Sí, Gracias, Jason. Bien, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar de una vez, vamos a continuar el tema que estábamos viendo en la clase pasada. Ya, habíamos visto los coeficientes de seguridad al vuelco y también el coeficiente al deslizamiento. Entonces, a partir de aquí, vamos a continuar. Bien, en esta tablita, fíjense, podemos observar algunos valores de estos coeficientes de seguridad. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí es contra el deslizamiento. Entonces, fíjense que de acuerdo a el tipo de cimiento o el tipo de material, los coeficientes son diferentes. Y con toda razón, por supuesto. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo que vimos la clase pasada, perdón, la clase donde vimos los ejemplos de aplicación, teníamos como dato ya este valor, pero fíjense que de acuerdo al tipo de cimiento o de suelo, además de que tenemos que saber si estamos trabajando sobre un cimiento permeable o impermeable, también nos hace referencia a qué coeficiente o el valor de este coeficiente de seguridad que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí, a ver, tenemos que sobre arena, a ver, concreto sobre arena, vamos a tener un coeficiente de seguridad de 0.3, que quiere decir que seguramente para este tipo de suelo nuestra estructura se va a tender a deslizar mucho más rápido o de una manera más fácil. Y no nos va a aportar la seguridad que nosotros siempre estamos buscando. Sin embargo, por ejemplo, sobre roca, aquí, concreto, sobre roca profunda, superficie limpia e irregular, 0.8. Entonces, sobre roca va a resistir muy bien, ¿verdad? Entonces, fíjense que de acuerdo al tipo de suelo donde nosotros vayamos a construir nuestra estructura, también podemos observar estos valores de los coeficientes de seguridad, y este es contra el deslizamiento. Ahora, el coeficiente mínimo de seguridad que se sugiere tiene un rango que puede estar entre 1 a 1.5 para suelos como roca, concreto sobre roca y algunas laminaciones, por ejemplo, pero ya para arena 2.5. Y el coeficiente por rozamiento y corte, en este caso, no es algo que nos interese mucho para la hora de los cálculos, pero fíjense que simplemente para los materiales más resistentes se toma como valor un 4 y para los otros no hay valores. Bien, continuando con lo que estábamos viendo que era la parte de ver los tipos de presa, vamos a ver algunas de ellas. Como por ejemplo, aquí tenemos la presa Canyon Ferry, que está en Estados Unidos. Es una central hidroeléctrica, fíjense como lo podemos observar aquí. Aquí está la planta generadora, que nosotros ya conocemos de qué se trata. Ya sabemos que, por ejemplo, aquí, a simple vista, podemos observar de que ahí se genera la energía de alta potencia y luego la podemos utilizar nosotros como energía eléctrica, ¿verdad?
Y otra cosa que podemos observar de esta presa es de que, por ejemplo, fíjense cómo es el valle donde ha sido construida. Así como la estructura que yo les mostraba la clase pasada, fíjense que aquí tenemos montañas, el relieve también. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí también, al inicio estábamos hablando de que tenemos este tipo de estructuras, seguramente esta parte que está apoyada a la parte del suelo, la parte montañosa, está sujetada a través de los estribos, porque fíjense toda esta presión que tiene que soportar la estructura. Entonces, sí o sí, tiene que estar bien ensamblada a través de los estribos. Otra cosa que podemos observar aquí, fíjense, es que aquí se ven entreabiertas, me imagino, obviamente porque el agua, fíjense cómo está ingresando, porque seguramente ya se ha llegado al nivel máximo de agua que puede retener a este lado la presa. Entonces se abren las compuertas y fíjense cómo deja pasar el agua. Bien, están abiertas, está funcionando y están controlando el nivel de agua como yo les estaba mencionando. Entonces, tanto el aliviadero como el vertedero que controla estas salidas del agua se encuentran aquí. Como la foto está de una parte bastante alejada, no lo podemos ver muy bien, pero ahí se encuentran esas estructuras, que era también lo que habíamos mencionado a la hora de poder hablar de lo que es el nivel máximo de funcionamiento de la presa y lo demás que hemos visto al inicio. Bien, prácticamente son un tipo de compuertas semicirculares. Bien, no lo podemos ver a simple vista, como les digo, la foto está un poco de lejos, pero esa es la función que tiene. Esta otra presa, fíjense, esta es la presa Angostura, que también se encuentra en los Estados Unidos, en Dakota. Y en este caso, fíjense, esta presa tiene esta parte de aquí que ustedes pueden observar que es de otro color. Esa parte de ahí es de un material de relleno. Y solamente esta parte que podemos ver aquí es de hormigón. Entonces, donde van los aliviaderos, toda esta parte está construida de hormigón. Y ya sabemos que en esta parte tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con el nivel máximo permitido de almacenar el agua que se encuentra aquí, porque no nos puede pasar el agua por encima de la estructura, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a las condiciones topográficas de este lugar donde se ha decidido construir la presa, se puede hacer de este modo, fíjense, combinado, porque de alguna manera seguramente se ha querido ahorrar en algún tipo de costo. Si esto lo hubieran hecho de hormigón, seguramente tendría una inversión mucho más significativa. Pero fíjense que se ha optado por hacer una combinación de ambos materiales. Y es una observación muy buena porque en este caso, para los aliviaderos, es mucho más factible que se los haga de hormigón. Entonces, fíjense, de la misma manera que la presa pasada, el agua también está ingresando por los aliviaderos y luego es conducida por esta parte de aquí. Y seguramente, nuevamente, reintegrada al caudal del río y al caudal medio seguro, del cual también ya hemos hablado y sabemos qué es lo que quiere decir. Bien, aquí tenemos este otro tipo de presa, que a esta de aquí se las llama presas de arco, por la forma que tienen, fíjense, ahí de la misma manera. En este caso, fíjense dónde están los aliviaderos. Los aliviaderos están aquí, en el centro de toda mi estructura. Entonces, están aquí y si hacemos una comparación de lo que sería la base de nuestra presa,
¿Qué es lo que podemos observar ahí? Ahí nosotros podemos observar, fíjense, que la base es mucho más pequeña que la parte superior de la estructura. ¿Ok? El aliviadero, les vuelvo a mencionar, está en el centro y fíjense cómo también es la topografía o el valle, en donde están apoyados los estribos de los extremos de la estructura. Entonces, por eso, por la forma en que tiene este lugar, seguramente la base, fíjense, es bien pequeña. Y el responsable de aguantar toda la presión del agua, que es la parte de los estribos. Para el arco, para estas presas de arco, se usa la misma teoría que para los cilindros, que quiere decir que la tensión, a ver si se los puedo decir aquí, por ejemplo, la tensión es igual a ¿qué? Es igual al radio, porque dijimos que es prácticamente lo mismo que el cilindro, por la presión referida a la fuerza. Y cuando hablamos de fuerza, ¿a qué nos estamos refiriendo? A cuánto va a resistir este material antes de que colapse. Entonces, el principio es más o menos este. Ahí, y aquí está la presión, que es la que tienen que soportar. Esa carga tiene que ser resistida, ¿por quién? Por la parte de los estribos. Entonces, de esa manera funciona. Bien, aquí también tenemos algunas características de estas presas de arco, como por ejemplo, donde se puede construir, donde tengamos esos cañones, que también se los llama así, angostos o de gran altura formados en roca. Entonces, lo hemos podido comprobar en la imagen que acabamos de ver, que la topografía que está alrededor o donde se ha construido la presa de arco es prácticamente roca, ¿verdad? Y a eso también se le llama cañones. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense, aquí estaba la ecuación que les acabo de poner. En este proyecto de las presas de arco, el objetivo es que es transmitir la carga de presión, aquí lo tienen ustedes, la carga de la presión hidrostática del agua, ¿a dónde? Hacia los estribos por el efecto de arco. Y es por eso que de ahí sale esta ecuación que yo ya les había anotado acá. Donde, ¿qué tenemos? T es el espesor de arco en metros, el radio del arco en metros, P la carga del agua, y F el esfuerzo en el concreto, que quiere decir cuánto va a resistir ese material hasta antes de que pueda colapsar. También, además de eso, se puede incluir la aplicación, aquí ustedes también lo tienen, de la teoría de los cascarones, y cuando el perímetro es irregular, se resuelve por diferencias finitas. Para efectos de cálculo y de análisis ya, si a ustedes en algún momento les tocaría diseñar este tipo de presas, entonces sabemos que se hace de una mejor manera el análisis cuando lo hacemos a través de analizar por figuritas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En este caso, como es de arco, lo mejor es optar por trabajar con el principio de la ecuación que acabamos de ver, donde vamos a poder establecer cuál va a ser la presión que va a tener que soportar nuestra estructura, pero ¿basado en qué? Basado en el agua que va a ejercer la presión, ¿verdad? ¿Y quién tiene que soportar la presión? La tienen que soportar los estribos. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en este tipo de presas de arco? Prácticamente son las mismas que las anteriores que habíamos visto, es decir, para las presas de gravedad, que vimos la clase pasada, pero también se tienen que considerar aquí ustedes lo tienen, los cambios de temperatura.
¿Por qué? Porque esto nos puede ocasionar un aumento o una disminución del tamaño de la presa. ¿Y por qué sucede? Por las juntas de expansión. ¿Y qué pasa? Estamos hablando de hormigón. Entonces, por ejemplo, si en invierno hagamos de cuenta que la temperatura reduce hasta o llega hasta 7, 8 grados bajo cero. Y en verano, que tengamos una temperatura como la que tenemos en estos momentos, más o menos entre 30 a 35 grados centígrados, según yo, porque estoy sufriendo de calor, es una estimación. Ahora, ese delta, si se dan cuenta, es bastante grande, ¿verdad? Entonces, esto hace que el hormigón se pueda contraer y también se pueda expandir. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. El vuelco y el deslizamiento no van a adquirir gran importancia en este tipo de presas. Es decir, no es tan importante como en las presas de gravedad, que tenemos que calcular los coeficientes al vuelco y al deslizamiento. Pero para este tipo de presa no es de mucha relevancia o importancia. Bien, aquí tenemos, fíjense, esta otra presa, que es la presa Cristal. También está en Estados Unidos. Fíjense que aquí hay gran demanda de este tipo de estructuras, porque lo que ellos hacen es aprovechar al máximo todos sus recursos, y lo hacen de todas las maneras y formas posibles. Fíjense aquí, tenemos también una presa de arco, solamente que aquí como está oscuro no se puede observar muy bien, pero podemos observar que el caudal, aguas arriba, viene con una fuerza bastante grande, que aquí podemos observar, por ejemplo, no sé si será por la luz de la foto, pero aquí el agua no está clara como aquí, entonces seguramente trae consigo bastante sedimento, es por eso que se ve de este color. Y de alguna manera, más o menos por aquí, como en los otros tipos de presa, también está el vertedero, solo que no se puede observar porque ahí está oscuro. Y a esto también se le llama, si no me equivoco, salto de cielo o skyjump en inglés, o me corregirán ustedes. Entonces, a este tipo de diseño o modelo por el caudal que tenemos aquí, por la forma que se le ha dado, también se le llama salto del cielo. Bien, aquí tenemos otra también que de la misma manera también es una presa de arco, fíjense, pero en este caso ustedes aquí pueden observar que la parte de los aliviaderos, fíjense que están aquí, a este lado, y no están en el centro. Entonces, esto seguramente ha sido designado a la hora del diseño, porque quizás aquí hay algún componente que no haya permitido poner esto al centro, y además de que aquí tienen este soporte. Fíjense, está ahí el relieve rocoso, y además de que, fíjense, la presa está hasta esta parte de aquí, está cerrando este paso y este paso de aquí. Entonces, lo más adecuado ha sido poner esos aliviaderos a un lado y no al centro del arco. Entonces, se ha puesto por eso en este lado. Bien, esa, fíjense, es la presa Boundary, que también está en Estados Unidos. Ahora bien, ustedes, si recuerdan, hablando de los tipos de presa, también habíamos visto o habíamos mencionado un poquito acerca de estas presas de contrafuerte, que son otro tipo de presa. Entonces, en esta, donde tenemos los aliviaderos, fíjense, este de acá es un lugar o es una zona, fíjense, donde hay una cantidad bastante grande de caudal a simple vista. Entonces, se ha optado por poner este tipo de diseño y no directamente así. ¿Y por qué esto? Porque aquí fíjense que hay una curva. Entonces, lo más adecuado ha sido hacer
este diseño y no totalmente recto. ¿Para qué? Para poner de este lado los aliviaderos. Fíjense que en este momento, o en la foto que se ha capturado en el instante, se puede observar que el agua de este lado a este lado está atravesando por los aliviaderos, ¿verdad? Y aquí es donde ya se tiene la parte de la central hidroeléctrica. ¿Ok? Esos huequitos que se pueden observar son las tuberías de carga que van a la central generadora, que es la que tenemos aquí en esta parte de aquí. Entonces, fíjense que en una parte están los aliviaderos y en otra ya tenemos todos los equipos para poder generar la energía que es la finalidad de construir este tipo de centrales hidroeléctricas. Bien, en este caso, hablando un poquito más acerca de las características que tienen este tipo de presas, ¿dónde se utilizan estas presas o estas presas de contrafuerte? Se lo utilizan en sitios donde haya demasiado espacio, como lo que acabamos de ver. Vieron que ese caudal era bastante a simple vista. No podríamos construir una presa de arco, por ejemplo, en ese relieve, ¿verdad? No se podría, entonces sí o sí tendría que haber sido este tipo de estructura. Y, ¿qué pasa? Si construimos una presa de arco, las presas, o por ejemplo las presas de gravedad, hemos visto al inicio de que se necesita gran cantidad de concreto, gran cantidad de hormigón. Entonces, en estas presas de contrafuerte, lo que se hace es un poquito aminorar esa inversión en la parte de la construcción a la hora de poner el hormigón. Es por eso que tienen esos espacios. Y requieren mucho menor volumen, aquí lo tienen ustedes, de concreto, en relación con las presas de gravedad, como yo les estaba mencionando. Ahí está, de 1/3 a medio de volumen. Pero también podría ser de que pueden usarse estas presas en cimentaciones débiles. Pero ¿qué pasa? Podemos construir este tipo de presas donde podamos ver que vamos a tener un incremento de altura, aquí ustedes también lo tienen, de la presa o del volumen del embalse. Entonces, algunas de las fuerzas también que actúan en este tipo de presas, fíjense que esto de acá está inclinado y ya no está recto. Bien, entonces para las presas de contrafuerte, ustedes van a tener este esquema y no el que hemos visto al inicio de la presa de gravedad. Entonces van a tener este esquema. ¿Y qué es lo que van a tomar en cuenta? Exactamente lo mismo, con la diferencia de que aquí la carga debida a la presión del agua no va a ser directamente horizontal, sino va a ser esta, y seguramente la vamos a tener que descomponer. Pero después el peso propio de la presa, etcétera, lo demás es exactamente lo mismo. Y aquí está el ángulo de inclinación que se tiene para que se pueda hacer la descomposición o tomar los ángulos para esa descomposición. El vuelco y el deslizamiento se determinan en la forma que nosotros ya conocemos con las ecuaciones que ya hemos visto. Recording stopped.
Se le fue el internet. Ya volvió. No se le escucha nada, ingeniera, está con su audio Audio. apagado. Ya van a disculpar. No me di cuenta. Ya, les decía de que se llama contrafuerte porque se dejan estos espacios de aquí. Ok, al no ser rellenados completamente con el hormigón, ¿qué pasa? Se ahorra gran cantidad de material, como lo hemos visto en el cuadro pasado, 1/3 y hasta la mitad de todo el material que se pudiera invertir en este tipo de estructuras. Aquí podemos ver otra, fíjense, esta de acá es la presa Feria, está en España. No estoy segura si esta presa sigue funcionando, pero esta foto es bastante antigua. Además de que en un inicio esta presa solamente había sido construida hasta aquí. O sea, tenía este pilar, también tenía este, pero con el tiempo se le aumentó estos contrafuertes de acá. Todos estos de acá para poder reforzar, ya que de alguna manera el volumen de agua quizás se vio en aumento y ustedes saben de que al aumentar el volumen también va a aumentar la presión aquí en nuestra estructura. Entonces es para eso que luego de que pasaron unos años se les puso estos contrafuertes de acá. Si no me equivoco son alrededor de unos, aquí dice el número de contrafuertes 7. Son 7 contrafuertes. Y fíjense que tiene una altura de 19 metros. Entonces, también es otra opción. Quizás a veces por algún motivo no prevemos algunas situaciones. La posible solución pudiera ser el de construir estos contrafuertes luego de unos años o ni bien podamos detectar que vamos a tener un incremento de presión. Bien. A ver, ¿qué hora es? Ya. Vamos a ver un ejemplo de aplicación donde, al igual que para las presas de terraplén, vamos a resolver este ejercicio. En este caso, fíjense que tenemos todos estos datos para poder diseñar nuestra presa. En este caso, vamos a diseñar una presa de gravedad, ¿ok? No vamos a diseñar una presa de arco ni una presa de contrafuertes. De manera general, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos para el diseño? Tenemos, por ejemplo, una altura de borde libre o bordo libre, como también nosotros le llamamos, de 2.5 metros, que está en la parte de arriba. Fíjense, aquí les voy a ir mostrando esta parte de aquí. Creo que ahí le faltaba la comita, ¿no? ¿O se ve? Bueno, pero es 2.5, no es 25. ¿Qué más? Tenemos la presión total del agua de salida en el parámetro aguas abajo de 3.4 metros. Aquí, aguas abajo, tenemos 3.4 metros. Luego tenemos la presión total del agua de salida en el parámetro aguas arriba, 32.5. Entonces, está de acá, 32.5 metros. El coeficiente de rozamiento estático es de 0.7. Ya sabemos que esto está determinado como valor por tablas, de acuerdo al tipo de suelo en el que vayamos a trabajar. En este caso, 0.7. El peso específico del agua, ya lo conocemos. El peso específico del concreto, 2.400. La altura total de la presa, ¿cuánto es? La altura total, fíjense, de la altura del agua más el bordo libre son los 35 metros. Bien, ¿qué más tenemos? En el parámetro de aguas arriba vertical, considerando que la presa se emplazará en una zona como la existente en Santa Cruz, no se tomará en cuenta para el cálculo las fuerzas actuantes de presión de hielos, fuerzas sísmicas y la presión de sedimentos. Entonces,
habíamos visto que la presión de los hielos es una fuerza que se ejerce sobre el agua, lo habíamos visto, y también sobre la presa. Las fuerzas sísmicas también no solamente afectan a la estructura, sino también al agua, ¿se acuerdan? Y la presión de los sedimentos, que también lo habíamos visto. Creo que alguien está con su micrófono activado, por favor revisen. Entonces, esos tres parámetros aquí no los vamos a tomar en cuenta porque en Santa Cruz no tenemos sismos, no tenemos nieve tampoco, y la presión de los sedimentos tampoco la vamos a tomar en cuenta. Ahora bien, este es el esquema que nosotros tenemos. Fíjense, viene así. Entonces, lo que habíamos visto también en las presas de terraplén es que lo más adecuado es que nosotros empecemos por delimitar áreas para que así podamos obtener las diferentes dimensiones que quizás vamos a necesitar más adelante. En este caso, como prácticamente casi todo es triangular, aquí, esto de aquí, tiene que ser recto. A esto también se le llama cresta de la presa, pero en este caso fíjense cómo es la forma, así y luego así. Entonces podemos hacer la división para tener dos áreas y quizás poder obtener esta dimensión, que seguramente la vamos a utilizar después. Entonces aquí tenemos A, que en este caso esta dimensión. Si ustedes recuerdan también aquí, en este tema al inicio, habíamos dicho de que si esta base menor, que en este caso está dado por la letra A, no la tenemos como un valor que ya no nos hayan dado, entonces, ¿cómo lo podíamos calcular? De esta manera. Este factor multiplicando 0.15 por la altura total de la presa, que en este caso es 35 metros. Eso nos da 5.25 para este valor. Entonces, fíjense que tienen que tomar en cuenta la parte teórica que ya hemos ido viendo hasta el momento. L, lo mismo, 0.9 por H. Esto de acá también es un factor para poder calcular L. Y todo esto de la parte de las secciones y de las áreas, estoy segura que ustedes no tienen ningún problema con eso para calcular el área de este triángulo y este triángulo. Entonces, el cálculo de las secciones, yo me imagino que ahí no hay ningún problema. Calculamos la sección para el área 1 y para esta pequeña área 2. Sí, área 1 y área 2. Y lo que nos interesa y a lo que vinimos. Aquí nosotros tenemos que calcular todos los esfuerzos que van a actuar en nuestra estructura. ¿Se acuerdan? Lo mismo que para las presas de terraplén. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular, por supuesto, el peso propio de nuestra estructura de hormigón, pero como lo hemos dividido en dos áreas, es por eso que tenemos W1 y W2. Entonces, fíjense, ahí está, W1 y W2. La ecuación ustedes la tienen aquí, el peso específico. Ya sabemos que para el hormigón, como dato inicial, nos han dado que trabajemos con 2.400 kilogramos metros cúbicos. El área ya la hemos calculado en el cuadro pasado. Aquí, área 1 y área 2. No necesitamos más. Por un metro que siempre se lo toma hacia allá. Entonces, ahí ustedes lo tienen. Peso 1 y peso 2. Luego, ¿qué más? Vamos a calcular la fuerza de supresión. La ecuación también la hemos visto en la clase pasada, es esta de aquí. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar aquí? Por supuesto, la distribución de las presiones, porque estamos hablando de que por aquí va a pasar cierta cantidad de agua. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta esa distribución de las presiones, que en este caso tiene esta forma. Entonces, fíjense, ustedes toman las dimensiones de los extremos y con eso ustedes pueden calcular, además de L, que ya lo tenemos igual calculado. Calculan esa fuerza de supresión y ¿qué más necesitamos? También tenemos que calcular el empuje del agua como una fuerza horizontal e incluso ustedes le pueden dar algún otro nombre.
lo que ustedes busquen, pero siempre que se acuerden de qué están hablando. Si es que no se acuerdan de estas, utilicen otras, no hay ningún problema. Pero aquí está como una fuerza horizontal y es la parte de la fuerza que ejerce el agua en la estructura. Entonces, la ecuación es esta, por supuesto, el peso específico del agua por, en este caso, H1, que sería la altura hasta aquí, solamente del agua, que es 32.5 metros, eso al cuadrado y todo dividido entre 2. Entonces, mi fuerza horizontal es esta de acá, que está en kilogramos. Bien, una vez que ya hemos calculado todos los pesos, fíjense que no hemos tomado en cuenta la parte de los sedimentos porque en el enunciado nos ha dicho de que no. Eso nos facilita más las cosas y solamente calculamos esta que era la del agua, el empuje del agua. Bien, de la misma manera, si ustedes recuerdan, para el tema de presas de relleno, nosotros habíamos calculado que habíamos calculado momento en un determinado punto, ¿verdad? Entonces, aquí, para calcular esos momentos, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Obtener los brazos de palanca de cada una de las fuerzas, ¿verdad? Fíjense aquí, de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque el momento lo vamos a calcular aquí en este punto. Entonces necesitamos saber todas esas distancias y ahí están calculadas también. No hay ninguna complicación, no hay ninguna ciencia en eso tampoco. Con estos brazos de palanca, ahora sí, fíjense que podemos dar paso a calcular los momentos que vamos a necesitar para el siguiente cálculo. Entonces, seguramente vamos a tener el momento de la figurita 1, por eso tenemos aquí W1 por L1, que me da esto. Si se corta, se vuelven a conectar, por favor. También tenemos el momento 2, que es de la figurita más grande de nuestra presa, por la longitud 2, me va a dar eso. También tenemos el momento 3. Continuamos entonces. Estábamos por el cálculo de los momentos de cada una de las fuerzas que tenemos en nuestra estructura y de las que se generan en ella también. Entonces, el momento 4 es para la fuerza de subpresión. Entonces, ahí están todos los momentos que necesitamos. Bien, aquí tenemos el coeficiente o los coeficientes de seguridad. Vamos a ver si estos cumplen o no cumplen con los requerimientos. En este caso, primero tenemos el coeficiente de seguridad al vuelco. Nosotros ya hemos visto de que para calcular este factor, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta de hacer una sumatoria de todos los momentos restauradores respecto a ¿quiénes? A los momentos volcadores. Entonces, fíjense que aquí ese coeficiente nos tiene que salir mayor a 2, ¿verdad? En este caso, fíjense aquí, a la hora de que ustedes estén realizando este cálculo, tomen muy en cuenta cuáles son esos momentos restauradores y cuáles son los momentos volcadores. En este caso, fíjense, el momento restaurador es el momento 1 y el momento 2. Vámonos a este cuadrito. El momento 1 es para el peso 1 y para el peso, y el momento 2 para el peso 2. Entonces, es para nuestra estructura, ¿verdad? Entonces, ahí están los dos. Ese es el momento restaurador que vamos a reemplazar aquí, fíjense. Esa sumatoria de ambos momentos porque ambos son restauradores. Y ahora, ¿cuáles serían los momentos volcadores? M3 y M4. Entonces, la fuerza horizontal ejercida por el agua y la fuerza de subpresión que me está generando inestabilidad. Entonces, es un momento volcador. Sumamos ambos y vamos a tener ese valor. Lo reemplazo porque me dice que lo tengo que comparar con ese momento volcador. ¿Y cuánto me da? 1.7. Entonces no me cumple. Veamos el otro. Inciso B,
el coeficiente al deslizamiento. Aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Ya sabemos cuál es la ecuación y simplemente sabemos que vamos a utilizar ¿qué? F, que es el factor que ya nos dan como dato al inicio. Vamos a utilizar la sumatoria de todos los pesos, fíjense W1 más W2, pero a ese le vamos a restar la fuerza de su presión y vamos a obtener ese peso de ahí. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo que tienen aquí. Sobre la fuerza horizontal, que solamente es la que nos está ejerciendo el agua. Entonces, este tiene que ser entre 1.5 y 2, si no me equivoco. Sí, 1.5 y 2. Pero fíjense cuánto sale. Sale 1.05. Tampoco nos está cumpliendo. No nos está cumpliendo ni al vuelco, ni tampoco al deslizamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí ustedes lo tienen con letras más grandes. Como no cumple ni siquiera al vuelco, ni tampoco al deslizamiento, no cumple ninguno de los dos coeficientes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál podría ser una solución que nosotros podemos implementar para volver a realizar nuestros cálculos? Fíjense, podemos aumentar la sección de la presa colocando ¿qué? Colocando el parámetro inclinado y aumentando la longitud de la base. Entonces, para estas presas de hormigón, lo que podemos hacer es cambiar algunas dimensiones. ¿Por qué? Porque por lo general el peso específico, por lo general se lo trabaja con los 1400. Ahora bien, fíjense, ¿qué es lo que hemos implementado aquí? Hemos implementado esta parte de aquí para reforzar, ¿ok? Para reforzar la estructura, fíjense, ahí. ¿Qué más? Aquí tenemos A, era lo mismo que la pasada, L, 31.5 y L', 34.5. ¿Qué quiere decir? Que a la longitud que ya teníamos le estamos aumentando esta parte de aquí. ¿Y a eso qué se le llama? Aquí ustedes lo tienen. La sección de la presa colocando el parámetro, el paramento inclinado. Y eso nos hace aumentar la longitud de la base. Entonces aumentamos esta sección y obviamente la longitud total de nuestra presa también va a aumentar. Ya no va a ser esta L, sino esta L'. Luego de eso, también fíjense que aquí vamos a tener un talud. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y eso va a tener otra altura, fíjense, ¿verdad? Vamos a tener la misma altura para aguas abajo, para aguas arriba también. Lo único que estamos aumentando es esta parte de aquí. Y por ende, aumenta también. Bien, tenemos que volver a calcular todo exactamente igual. ¿Por qué? Porque ya estamos aumentando ¿qué? Un área 3, ¿verdad? Entonces tenemos que tomarla en cuenta. Y si se dan cuenta, al aumentar esta pequeña área 3, estamos aumentando todo el peso que va a tener el hormigón respecto a ¿qué? Al suelo de fundación que va a soportar la estructura. Entonces ahí ya nosotros estamos combatiendo de que posiblemente ahora esta vez ya nos pueda cumplir esos coeficientes al vuelco y al deslizamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener una estructura más pesada, por ende es más grande, ¿verdad? También volvemos a calcular la fuerza de supresión, ahí la tienen, la fuerza horizontal por parte del empuje del agua, nuevamente la volvemos a calcular, y aquí tenemos, fíjense, todos los pesos, y ya sabemos que tenemos que tener también el brazo de palanca para hacer todos los momentos que necesitamos, que lo hacemos aguas abajo de la estructura, ¿verdad? Entonces ahí están todos los momentos, y veamos. Para el cálculo del coeficiente de seguridad al vuelco, como estamos aumentando el peso, este número 3, si no me equivoco es este,
o este de aquí, entonces le estamos sumando a ese momento restaurador, fíjense. Estamos sumándole y el momento volcador se va a mantener con el que ya teníamos. ¿Qué quiere decir? Y esto también lo vimos en la parte de presas de relleno, que los momentos restauradores tienen que ser mayores a los momentos volcadores para que este factor me cumpla. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta de el por qué les cumple y por qué no les cumple. En este caso, 2.19 ya nos está cumpliendo. Luego tenemos el factor al deslizamiento, que en este caso, ¿dónde nos va a afectar? De la misma manera, aquí en la sumatoria de todos los pesos, fíjense, más el peso número 3, y eso nos está aumentando un valor más a esa sumatoria. Y a eso simplemente le restamos esa fuerza de la subpresión. Nos da, tiene que ser entre 1.5 y 2 y nos sale 1.61. Entonces aquí también nos está cumpliendo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto en este ejercicio o en esta parte del tema? ¿Alguna duda que tengan? Les voy a pedir por favor que activen sus cámaras para finalizar la clase. ¿Tienen preguntas? ¿Les ha quedado claro? ¿Entendieron el ejercicio? ¿Jonathan entendió? Tengo que practicar, ingeniera, un poco. Practíquenlo. Practicando les pueden salir más dudas, pero no está complicado, ¿verdad? Puede que esté largo por la forma de que tenemos que calcular momentos, brazos de palanca y demás, pero con que ustedes sepan el principio y qué es lo que necesitan interpretar para llegar a calcular los factores al vuelco, al deslizamiento, y qué es lo que pueden hacer si no les cumple, entonces con eso ya está bien. Bien, Una hemos pregunta. terminado ya. ¿Sí? Acerca de qué se puede hacer si es que no me cumpliera, además de aumentar la base con, con una inclinación, ¿qué otras cosas se podría hacer si es que aún así no me cumpliera? Con aumentar tu base, con aumentar el peso o como en este ejemplo que vimos, hemos aumentado una pequeña parte más. Con eso ya debería de cumplir. ¿Por qué? Porque estamos afectando a la parte más importante de los cálculos. Si ustedes se han dado cuenta, esa parte del peso, por ejemplo, prácticamente nos ha determinado el cumplimiento del factor. Entonces, con eso ya les debería de cumplir. Otra cosa que hemos venido viendo en la teoría también es que seguramente si ustedes están en la capacidad o si tienen ese presupuesto que va a requerir hacer también, aunque en este caso no hemos considerado la parte del suelo, pero si hemos tomado en cuenta la fuerza de supresión, ha sido porque, a ver, no sé si ustedes se acuerdan, habíamos dicho, tomamos la fuerza de supresión o la calculamos cuando tenemos este tipo de cimiento o suelo y no la tomamos cuando tenemos este otro tipo de suelo. A ver si es que se acuerdan. Entonces va a depender mucho de eso también. Se los dejo para que ustedes lo lean. Lo hemos visto en la clase. Bien. La fuerza de supresión no siempre se la calcula. Solamente se la calcula cuando tenemos un determinado tipo de suelo o cimiento. Y hemos visto también en algunas clases pasadas de que si hay la oportunidad de
poder reemplazar o cambiar ese material hasta una cierta profundidad, se lo puede hacer también. Aunque, como les decía, en este caso no estamos tomando en cuenta la parte del peso específico del suelo porque el material es de hormigón, pero a la hora de los factores, en la tablita que vimos al inicio de la clase, ¿se acuerdan? Ese factor hay un valor para diferentes tipos de suelo. Entonces, todo está relacionado con eso. Y si se puede reemplazar el suelo porque es muy malo y no nos va a permitir construir la estructura que nosotros queremos, entonces lo podemos reemplazar también. Y otra pregunta, en un ejercicio de hidráulica hicimos algo similar al ejercicio que se planteó, con la diferencia de que tenía como una especie de patín o una especie de base cuadrada en la parte de abajo. Eso no sé si sería un ejemplo similar o es una estructura muy distinta. Perdón, ¿qué ejercicio me dice? Es que si lo podríamos mostrar un tanto del ejercicio que se presentó. ¿Quiere ver el esquema del...? Sí, el esquema. A ver, ahorita me vuelvo. En la parte de abajo tenía una superficie rectangular. Sí, ahí. Una superficie rectangular que abarcaba esa parte, es como una especie de patín, una especie de base. Era la... ¿Esto? Sí, ahí, Ya. ahí. Esta de aquí, Ah, no, la misma estructura era. La misma estructura de hormigón contaba con un pedazo rectangular más en la parte de abajo. en la parte de abajo, Sí, en la misma estructura de hormigón. lo vimos aquí en esta clase. Ah, no, eso es de otra materia. Solo pregunto si es que, si es que aquí, o sea, ¿por qué se haría eso? Ya, ¿Qué función eso de ahí es como si, ahora sí ya le entendía su pregunta, no le estaba entendiendo mucho. Es, acuérdense que, por ejemplo, para la parte de presas de relleno, habíamos visto tipos de presas que se puede poner un núcleo en el centro, ¿verdad? Entonces habíamos dicho, bueno, el núcleo lo podemos construir de un material muy impermeable y muy compactado para que sea más pesado, ¿verdad? De acuerdo al diseño que ustedes pudiesen elegir para hormigón, también ustedes pueden buscar en otras bibliografías y van a encontrar, como dice su compañero, aquí en la parte de abajo, aquí, que tiene otra parte, así como esta, ¿dónde está? Como la última, así como aquí, ¿ok? Pero en la parte de abajo, y no triangular, sino rectangular, ¿verdad? O de la forma que sea, pero de la misma manera va a cumplir la misma función. ¿Qué va a pasar? Que mi estructura va a ser mucho más pesada o va a ejercer un peso más en esta parte de abajo y eso me va a ayudar a la estabilidad. Hay ese tipo de casos, sí, pero eso lo van a encontrar ustedes, no creo que aquí en los apuntes que yo les he enviado, pero yo lo he visto también en algún otro documento u otro libro. Y es algo que sí, también se hace, pero de acuerdo a las condiciones. Si es demasiado malo el suelo, también se puede optar por poner esto en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque eso me va a ejercer más peso, ¿verdad? Y por ende también más estabilidad a toda mi estructura. Y va a tener la función de un núcleo, así como lo que habíamos visto en las presas de relleno. Sí se da ese caso y sí se lo puede hacer también. Gracias, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo les quedó claro? Entonces, ¿están listos para el examen? Ingeniera, más o menos para cuándo sería el examen.
Bueno, no se olviden de que este era el último tema para su primer parcial. Entonces, lo acabamos de terminar. No estoy muy segura, tendría que decirle al doctor que si es que ya nos puede dar una fecha, pero yo me imagino, hoy es lunes, ¿no? No sé, pienso que máximo el otro lunes o podría ser el viernes también, porque como hay 3, pero el horario más largo son los lunes, porque los viernes solamente pasamos 1 hora, ¿no? Los lunes y los miércoles, entonces podría ser. O podría ser también que les dé el trabajo grupal. Ya, entonces de todas maneras yo les voy a avisar cualquier cosa que sea, si es oral o si es grupal, igual obviamente ustedes lo van a saber primero. Les voy a avisar para que estén listos y preparados. Bueno, Isabel le puede decir a su hermanito que él puede dar examen por usted igual. No hay problema. Apellidan igual. Bien, entonces, si no tienen preguntas, si todavía no tienen fecha de examen o todavía no tenemos una respuesta, yo me imagino que el día miércoles podríamos continuar el avance, es decir, entrar ya a lo que sería la segunda parte de obras, donde vamos a ver ya qué es lo que sucede debajo de la estructura. Vamos a hacer un análisis del medio poroso, vamos a ver cómo podemos quizás tomar en cuenta esos caudales y estimarlos también, porque si ustedes se han dado cuenta, el suelo es una parte muy importante para este tipo de estructuras y en general para todo, porque es algo que o nos puede dar más estabilidad o también nos puede traer muchos problemas. Entonces, el saber detectar esos posibles problemas futuros y poder determinar la estabilidad de nuestra estructura va a ser lo más viable para saber si es que podemos construirla o antes de eso hacer algún cambio o algún trabajo previo. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver la siguiente clase. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, nos vemos el día miércoles. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien.